Los invito a orar antes de la predicación. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por poder estar aquí hoy día rindiéndote culto. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por las canciones, Señor. Te agradecemos porque hoy día hay visitas, porque nos acompañan niños, porque hoy estamos reunidos como iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra hoy día sea en nuestros corazones, como oraba Nati, Señor. Tú prepara nuestros corazones para que sea una buena tierra, una tierra fértil, donde caiga esa buena semilla, Señor. Confróntanos, guíame a mí, Señor, a predicar tu palabra, a solo decir tu palabra y que me guíe tu espíritu, Señor. Te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Ahí. ¿Aló? ¿Me lo eché? No. Está bien. Se me maneo entero. Ya, pero no importa. Bueno, este salmo, Salmo 139 de David, es uno de mis salmos favoritos. Uno de los salmos más preciosos que podemos encontrar dentro del libro de los salmos, porque retrata perfectamente cómo es la relación que tiene Dios con nosotros. Retrata cómo Dios nos conoce, la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo somos escogidos para su propósito. Retrata también algunos de los atributos que tiene Dios, que para nosotros puedan ser desconocidos. Y esto, en primer lugar, del versículo 1 al 6, nos muestra cómo Dios nos conoce personalmente. Y mientras preparaba el estudio de este texto, me acordaba de una canción. ¿A ustedes les gusta Arjona? No, porque en el Festival de Viña hubo el terremoto del 27F. No, pero no les gusta, pero de más que conoce una canción. Esa que dice, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20, pero tienes 23. Así parte la canción, ¿o no? Yo creo que todos la conocen. Quizás los más nuevos, los más jóvenes, no la conocen. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes se preguntarán, ¿pero qué relación tiene Arjona con este texto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dios es omnisciente, es decir que Él conoce todas las cosas que ocurren, tanto en nuestro mundo como en el universo. Y cuando son todas las cosas, las cosas. Él conoce el pasado, conoce el presente y el futuro. Conoce todo lo que hay en la creación. Y para Dios se aplica que no se mueve ninguna hoja sin que Él lo sepa, porque tiene todo el control. ¿Y qué es lo que pasa? Arjona conoce a esta mujer, a la que le canta esta canción, se le dice todas esas cosas como la conoce. De esa misma manera como Arjona conoce personalmente a esa mujer, Dios también nos conoce a nosotros. Dios conoce al hombre con un conocimiento más profundo de lo que Arjona conoce a esa mujer. El Señor conoce todo de nosotros, conoce lo más profundo que hay en nuestro corazón. Él nos está examinando en todo momento, como dice la palabra. Conoce nuestras acciones desde las más simples, como es levantarnos en la mañana. Conoce los quehaceres que hay en nuestra vida diaria, todos los trajines. Incluso conoce hasta las cosas más íntimas, como lo que hay acá, en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. Es más, incluso sabe todo lo que vamos a decir antes de decirlo. Tal como dice David, no me llega aún la palabra a la lengua y tú ya la sabes toda, Señor. Es como aquí, como David, como la canción de Arjona, pero al revés. Es como si la mujer le estuviese diciendo a Arjona, oye, tú me conoces desde el pelo hasta la punta de los pies. Aquí David le dice al Señor cómo Él lo conoce, cómo Él nos conoce a nosotros. Y en ese conocimiento de Dios hacia nosotros, Dios nos rodea completamente. Nos cubre con la palma de su mano, como si fuéramos unos pollitos. ¿Han tomado pollitos chicos alguna vez? Antes de que estén grandes y los comamos. Se toman así, generalmente uno los toma así. Los pone ahí con la palma y los protege, le hace cariño. Sobre todo los más chicos, y me encantaban los pollitos. Tuve muchos pollitos cuando chico. Y David dice que ese conocimiento tan maravilloso de Dios por el ser humano se escapa de nuestra comprensión. Es un asombro por parte de David. Y claramente, ¿por qué ocurre este asombro? Yo aquí puedo ver dos cosas.
El conocimiento que tiene Dios por el hombre es un conocimiento tal como si el hombre fuera el único ser que Dios hubiese creado. Porque podemos llevar estas palabras, aplicarlas a nosotros, y es como que podemos ver el conocimiento de Dios que tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, pero un conocimiento personal, como si cada uno de nosotros fuéramos lo único que Dios creó. Ese nivel de conocimiento, ese nivel de profundidad. Y es un conocimiento que tiene, que es personal e íntimo, porque conoce todas nuestras acciones, conoce nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestros gestos y nuestros pensamientos. Y esto último es súper heavy, porque no solo conoce lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Todo lo que hay en nuestras cabezas, acá, los únicos que tienen acceso somos nosotros, y a veces decidimos compartirlos con alguien más. Pero en este caso, Dios tiene acceso a Él, a nuestros pensamientos en todo momento. Queramos o no compartirlos con Él, Él ya sabe lo que hay ahí. Para Dios, nuestra vida es como una especie de reality show. Porque nosotros estamos acá viviendo nuestra vida y Dios sabe lo que estamos haciendo. Igual que en un reality show, uno ve ahí las cámaras, lo que está pasando, aunque las tomas están entrecortadas, pero Dios conoce todo. Y es más profundo porque nuestra mente para Él no es solo un reality show, porque en un reality show nosotros vemos lo que hacen las personas que están ahí, pero no sabemos lo que piensan, no sabemos nuestras intenciones a menos que ellas las revelen. ¿Ustedes se acuerdan de La Casa de Vidrio? ¿Sí? Los más pequeños a lo mejor no se acuerdan, porque igual es como bien noventero esto. Pero La Casa de Vidrio era una casa de vidrio que se instaló en Santiago, donde vivía una mujer y vivía una vida. No recuerdo por cuál periodo, yo también era muy chico, pero me acuerdo que siempre habían viejos califas que se paraban ahí a mirar qué es lo que hacía esta mujer, que se bañaba, vivía su vida, y era todo totalmente transparente. Así de transparente es nuestra mente para Dios. Estamos al desnudo frente a este Dios tan santo. Él sabe todo lo que está ocurriendo. Nuestra cabeza es como la casa de vidrio. ¿Y qué relación tiene nuestra mente y nuestros pensamientos para Dios con nosotros? ¿Dónde se origina nuestro pecado? El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:28, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está mal mirar a las demás personas? ¿Está mal mirar a una mujer? No está mal el hecho de mirarla, pero sí que es lo que ocurre en tus pensamientos. ¿Cuál es la intención que tú tienes para mirar a esa mujer? Y ahí es donde está el pecado. Por eso los pensamientos tienen tan estrecha relación con el pecado. Porque el pecado se empieza a cocinar primero en nuestra mente. Ya llevarlo a cabo es servir el plato y comérselo. Pero todo empieza a cocinarse acá. Entonces quiero que nos preguntemos hoy día, ¿qué es lo que hay en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay en nuestras intenciones? ¿Y qué es lo que debemos hacer frente a un pensamiento o una intención pecaminosa? Es por eso que cuando venga un pensamiento pecaminoso, debemos acallarlos para no gestar las intenciones que puedan incurrir en pecado. Si tenemos todo cortadito, ya todo listo para poner en la olla, tirarlo a la cocina, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a apagar el fuego de la cocina. No tenemos que bajarle el fuego, porque si bajamos el nivel del fuego, vamos a estar cocinando lo mismo, pero a fuego lento. Por eso es tan importante llegar y apagarlo. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo apagamos el fuego? Dios nos conoce tan bien que también sabe cuáles son nuestras luchas. Conoce nuestras dificultades, conoce todos nuestros pecados, incluso aquellos pecados que tenemos guardados en nuestro corazón, en lo profundo y que nadie sabe, que solo nosotros los tenemos guardados, incluso esos pecados el Señor los conoce. Es por eso que cuando vengan estos pensamientos pecaminosos, la mejor forma de apagar la cocina, de apagar el fuego, es buscando a Cristo. Correr a los pies de Cristo, debemos orar, pensar en Cristo en todo momento, meditar en la palabra. Queridos hermanos, debemos tener nosotros la mente de Cristo, porque nosotros debemos reflejar a Cristo incluso con nuestros pensamientos. Si en algún momento tenemos tentación, debemos huir, tal como dice la palabra. Cuando mires con codicia a otra mujer, piensa en Cristo. Cuando pienses en visitar aquellas páginas que tú sabes que te hacen mal, que no deberías visitar, huye hacia Cristo, búscalo a Él. Cuando en tu trabajo haya un compañero de trabajo que te comprende y te conoce mejor que tu esposo,
que sabe y las cosas que tú necesitas, corre hacia Cristo, corre a los pies de Él. Queridos jóvenes, cuando tú estés chato de tus padres, cuando pienses que no te entienden, cuando pienses que no te dan lo que tú necesitas, corre a los pies de Cristo. No importa dónde estés. Si tienes un baño cerca, anda al baño a orar. Da lo mismo, pero busca a Cristo. No tenemos que dar pie a que los pensamientos pecaminosos se transformen en intenciones pecaminosas y que las intenciones después se transformen en acciones, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere que tu mente sea renovada por el Espíritu, sino que todo lo contrario. Él está ahí afuera como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos cuando Adán y Eva desobedieron a Dios. El diablo, torciendo la verdad, se acercó a Eva y le dijo que si comían del fruto iban a ser iguales que Dios. ¿Por qué? Porque podrían llegar a ser como Él. ¿Qué es lo que hizo Eva? Eva como que no le dijo no al tiro, sino que lo pensó. Pensó, puedo ser como Dios. Empezó a gestar ese pensamiento que luego se transformó en intención. Vio que el fruto era agradable, bueno para comerlo. ¿Y qué pasó? Esta intención lo llevó a la acción. Comió del fruto, le dio a su esposo y lo que pasó después es una historia conocida para todos nosotros. El ser humano y la creación quedó manchada por el pecado. Para mí la verdad es súper impactante que Dios nos conozca tan bien, que sepa todo lo que hay en mi corazón. Para mí como que es una sombra, así como wow, como que conoce todo lo que hay en mí. Estoy totalmente desnudo frente a este Dios tan santo. Y realmente es como dice David en esa consideración, es un conocimiento tan maravilloso que rebasa mi comprensión. Ninguno de nosotros puede llegar a entender cómo Dios nos conoce tan bien. Y es un conocimiento tan profundo que para algunos puede causar miedo e incomodidad. Para algunos puede causar querer correr, que Dios siempre esté ahí mirando, que Dios sepa lo que está haciendo. Pero no hay que temer, no hay que tener miedo, sino todo lo contrario. Porque el hecho de que Dios nos conozca nos da paso a una buena noticia en la cual podemos encontrar consuelo. Dios nos conoce tan profunda y personalmente, de una manera tan íntima, que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. A veces nosotros decimos, hoy me siento así, no sé por qué, no sé qué me pasa. Dios sí sabe qué es lo que te pasa. Dios te conoce mejor que a ti mismo, conoce todas nuestras necesidades y lo más importante es que Dios conoce nuestra incapacidad de salvarnos. Y es por eso que Él envió a lo más preciado que tenía, que es el Señor Jesucristo, quien bajó del cielo, bajó con nosotros, se hizo humano y pagó en la cruz. Pagó ese sufrimiento, esa muerte que cada uno de nosotros debió haber pagado, siendo un sustituto, porque la ira de Dios la merecíamos todos nosotros, el castigo de Dios lo merecíamos nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Tomó nuestro lugar como un sustituto, y eso ahora nos trae esperanza porque estamos reconciliados con Dios. Ya no somos pecadores, o sea, seguimos siendo pecadores, pero no somos pecadores condenados, sino que somos pecadores amados y restaurados por nuestro Señor. Si tú estás aquí hoy explorando las verdades del cristianismo, quiero que sepas que Dios te conoce a ti con todas tus luces y tus sombras y te acepta a pesar de quién tú eres, a pesar de lo que hay en tu corazón. Dios te acepta. Y hoy quiero invitarte a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, a abrazar la muerte de Cristo, porque gracias a esa muerte hoy tendrás vida eterna. Y en esa reconciliación serás amigo de Dios y Dios será tu amigo personal. Y esto no termina aquí, porque ahora que sabemos cuánto Dios nos conoce, así, tal como somos, a pesar de quienes somos, podemos acercarnos sin temor a Él. Podemos acercarnos confiados, con total confianza a ese Padre amoroso, porque hemos sido adoptados como sus hijos. Y podemos tener una relación con Él, podemos cultivar una relación con Él. En los momentos de aflicción, en los momentos de ansiedad, en los momentos de sufrimiento, podemos refugiarnos en el Señor, porque en estos últimos versículos de esta parte, dice que Él nos toma y nos protege con su mano, nos rodea con la palma de su mano. Podemos acercarnos a Él confiados, porque el Señor nos protege y nos conoce.
Luego, en la segunda parte, los versículos del 7 al 12, David nos muestra que Dios está siempre con nosotros. Y esta es mi parte favorita de este salmo. Me gusta tanto que a veces hasta me dan ganas de escribirle una canción. Pero como no tengo dotes de artista, no tengo dotes como de músico, no lo he hecho. Pero es maravilloso el saber que estamos en la presencia de Dios siempre. El salmista empieza, ¿qué es lo que hace David? Empieza a repasar todas sus opciones. Se cuestiona si acaso es posible escapar de Dios, alejarse de Él o huir de la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a donde quiera que Él vaya, Dios está ahí. Si sube al cielo o si escapara a lo más profundo de la tierra, ahí está Dios. Si pusiera un asentamiento en lo más extremo del mar, ahí también estaría Dios. ¿Y qué haría? Lo estaría guiando con su mano y lo estaría cuidando. Y aquí es la parte más potente, la que a mí más me impacta. Incluso si se escondiera en las tinieblas, Dios puede verlo. ¿Por qué? Porque la oscuridad de la noche para Dios es tan clara como la luz del día. Y si nosotros queremos huir de Dios, hay una mala noticia, porque no podemos huir de Él. Aunque queramos, no podemos. Hay una serie que retrata súper bien esta parte. ¿Conocen la serie Vikingos? Bueno, es una serie donde en realidad a los cristianos los matan, siempre están en contra de los cristianos, pero hay un personaje que se llama Floki. Floki es una persona que es muy devota a su religión, muy devota a sus dioses, a Thor, a Odín, a Freyja y todos los dioses que tenían los nórdicos, que él odia a los cristianos. En un punto de la serie se van a colonizar otra tierra y llegan a una tierra inhóspita, que era Groenlandia. Una tierra donde había montañas, donde siempre había nieve, no tenían que comer. La comida que encontraban cuando pescaban estaban podridos y se los tenían que comer igual. Y ahí Floki, en una exploración, llega como debajo de un volcán, como una caverna, y encuentra como unos signos y dice, como que está explorando algo y cree que encontró un lugar donde rendirle culto a sus dioses. ¿Y con qué se encuentra Floki? Que en esa tierra tan inhóspita donde ellos pensaban que eran los primeros en llegar, había un culto al Señor. Habían cruces, había un altar donde se le rendía culto al Señor. Incluso en ese lugar inhóspito, el Señor estaba ahí. También me acuerdo una vez que fuimos a Puerto Natales con Nati, en un lugar como lejos, de hecho para allá el camino dice carretera al fin del mundo, en el fin del mundo literalmente, donde se oscurece a las 10 de la noche en verano y en el invierno oscurece a las 4 de la tarde. En ese lugar a mí me sorprendió porque justo donde nos estábamos quedando, al frente, un día en la noche llegaron hermanos a cantar himnos cristianos. Y me acordé de este salmo, porque a donde nosotros vayamos siempre va a estar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios no solo lo conoce todo, sino que su ser llena cada espacio de la creación. Cada centímetro cúbico de la creación es abarcado por su presencia. Y esto es bien potente porque significa que en cualquier parte que nosotros estemos solos, no lo estamos, no estamos solos. Y justo en esta parte yo me acordaba de hace unas semanas cuando el pastor Eliud fue a la iglesia y nos predicó. Y nos confrontaba con su palabra y nos llevaba a cuestionarnos, por ejemplo, qué es lo que hacíamos en nuestra intimidad en el baño. Hermano, ni siquiera cuando estamos en el baño estamos lejos de la presencia de Dios. Incluso cuando estamos ahí sentados leyendo los envases del baño, no estamos solos. Bueno, eso ya no se hace, ahora están los smartphones y todo eso, pero antes cuando uno era chico no había esas cosas, leía los envases del baño. Bueno, cuando uno está ahí mirando memes, viendo las redes sociales, o incluso cuando estamos consumiendo la industria de la pornografía que se enriquece a costa de la explotación sexual de hombres y mujeres para satisfacer los deseos de una sociedad egoísta, incluso ahí, en esos momentos, Dios está. En los momentos más oscuros, Dios está ahí, presenciando todos nuestros actos. Y ahí, con esa presencia de Dios de fondo, saber que está ahí me recuerda esa canción que cantábamos en el colegio, en las clases de religión, que dice, Dios está aquí.
Dice, tan cierto como el aire que respiro. Es cierto, porque Dios está ahí, está en todo momento. Y la vasta presencia del Señor puede generar dos cosas en los pecadores como nosotros: el querer salir corriendo y huir de su presencia, o acercarse a Él con gratitud. Lamentablemente, el corazón enorgullecido y endurecido quiere vivir una vida alejada de Dios, en total y absoluta independencia de su Creador, siguiendo todos los deseos de su corazón engañoso. Hay una gran soberbia y altanería en quien piensa que puede huir y vivir en independencia de Dios. Es un pecado tan grande porque no se dan cuenta que no es posible. No podemos vivir lejos de Dios. Y hoy quiero preguntarte a ti que estás hoy con nosotros, a todos quienes estamos aquí, ¿en qué parada estamos hoy? ¿Cuál es nuestra parada frente a Dios? ¿Estás buscando escapar de la presencia de Dios? Pues te tengo una mala noticia: no es posible huir de Él. Puedes correr, pero no esconderte, por la sencilla razón de que el Dios es quien te creó a ti. La única forma de estar lejos de la presencia de Dios no depende de ti, sino que depende de Dios, porque quien Él quiere que esté lejos de su presencia, los arroja a vivir una vida lejos de Él, los entrega a vivir una vida conforme a los malos deseos que hay en su corazón y a las pasiones vergonzosas. Esa es la única forma de estar lejos de Dios. Y lamentablemente no depende de nosotros. Pero si tú has creído en Jesucristo, toda la cosa cambia. Si has estado evitando la presencia de Dios hoy, yo quiero hacerte una invitación. Quiero invitarte a acercarte a la presencia de Dios. Te invito a creer en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, murió por ti, murió por mí, por nuestro pecado, para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Ya no seremos más esclavos del pecado. Y una vida eterna, eterna, junto a la presencia de Dios. Yo no te puedo asegurar que va a ser una vida fácil, que es una vida libre de sufrimiento y dolor. Eso no lo puedo asegurar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que esta vida con Dios, será mucho mejor de la que tenías antes. Una vida nueva en la que vas caminando de la mano en dependencia con tu Creador. Y esto no lo digo solo de canuto, sino porque yo también estuve ahí. Yo también estuve huyendo de la presencia de Dios, pero el Señor me tomó y me invitó a caminar con Él. Y si tú has creído en Cristo, puedes disfrutar sin límites de la presencia del Padre, en todo lugar y en todo momento. Él te acompaña, no importa dónde estés. Si hoy estás pasando por alguna aflicción, por un momento oscuro en tu vida, corre. Pero corre a los pies de nuestro Señor, corre a su presencia. Acude a Él, porque Él nos guía. Tal como dice el salmista, su mano es la que nos guía y la que nos sostiene, no importa cuán lejos estemos. Si tú te fuiste a Egipto, ahí el Señor con su mano te va a estar guiando, te va a ir a buscar y te va a traer, tal como lo hizo tal como lo hizo aquel, ¿cómo se dicen los que cuidan ovejas? Pastores. Aquel pastor que fue en busca de la oveja perdida, asimismo el Señor te va a buscar. No tengas temor ni vergüenza de acudir a Él, porque aunque nosotros seamos infieles, el Señor es fiel. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No es un Dios mentiroso, sino que es fiel a cada una de su palabra. La invitación para todos nosotros hoy día es a vivir una vida cercana a la presencia de Dios y en dependencia con Él. Buscando hacer su voluntad, busquémosle en oración y pidámosle que nos dé un corazón conforme a su voluntad. Un corazón que le busque en todo momento y un corazón que dependa de Él, tanto en los buenos como en los malos momentos. Porque eso es lo que quiere. El Señor quiere que dependas de Él. Quiere que tú le buscas y que le conoces. Y para ir terminando, la última parte, que no es todo el Salmo, pero sí los versículos del 13 al 17, David nos dice que Dios nos ha creado con un propósito. Nos ha creado para su propósito. Vemos cómo David se reconoce a sí mismo como un ser creado por Dios. Reconoce que su existencia es solo
gracias a la obra de Dios. Y además exalta esta obra, exalta la creación del ser humano y todas las obras que ha hecho Dios. Incluso reconoce que su existencia no fue algo al azar, porque ninguno de sus huesos le fue desconocido a Dios. Él estaba involucrado en el proceso de gestación. Y no solo eso, sino que Dios tiene el control de su vida, porque el Señor ya tenía definida cuál iba a ser su vida. Reconoce la soberanía de Dios sobre su vida, sobre la vida del ser humano, de principio a fin. Y como Dios se preocupa por su creación, como se preocupa por la vida del ser humano, y Dios piensa en cada uno de esos detalles. De hecho, los pensamientos de Dios hacia el hombre reflejan el amor de Dios. Y son infinitos como la arena del mar, que no se pueden contar. ¿Y qué es lo que lleva a David? Que cada día al despertar, su mente está pensando en Dios. Cada día él amanece con Dios. No tenía una botella más chica, perdón. Y podemos ver el desglose de estos versículos, como David resalta la poderosa obra creadora de Dios, porque Él es un Dios creador. Él ha creado todo lo que existe y destaca particularmente la creación del ser humano. Al final del relato de la creación, en Génesis, en el sexto día, Dios creó al ser humano. David dice que somos una creación admirable. ¿Por qué somos una creación admirable? ¿Cuáles son las razones para ser una creación admirable? El ser humano se diferencia del resto de los otros seres creados porque es el único que lleva impresa la imagen de Dios. Es el mismo Dios que personalmente con sus manos tomó al hombre del polvo de la tierra, lo moldeó y le sopló el aliento de vida. Hizo al hombre a imagen y semejanza suya y además lo puso por sobre la creación, lo puso para sojuzgar y señorear la tierra. Lo admirable del humano como creación es que es portador de la imagen de Dios. Dios, mientras llenaba la tierra con cada criatura, cada ser que creaba, Dios decía que era bueno. Al hombre no le dijo que su creación era buena, sino que una vez que estaba toda la tierra llena, toda la obra de Dios terminada, todo en perfecta armonía, Dios dijo que su obra así había sido muy buena. Pero ¿qué es lo que hizo Dios con el hombre? Le dio una bendición. Fue la única criatura en el relato de la creación a la que Dios bendijo. Y Dios está pendiente de su creación y de cada detalle de esto. Y nosotros no somos la excepción. Cada uno de los seres humanos que han pisado la tierra han sido por mera voluntad y la obra creadora de Dios. Y en este salmo vemos cómo Dios se ocupa personalmente del proceso en el que se da la vida humana. Él nos ha formado desde lo más profundo de nuestro ser, en el vientre de nuestra madre. El año pasado, 2022, cerró con un total de 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Una cifra bastante alta. En los últimos 15 años, o un poco más, ha aumentado en 2.000 millones. Y cada uno de esos seres humanos que hoy existe, cada uno de esos seres humanos distinto del otro, es creado personalmente por el Señor. Algunos tienen detalles que lo hacen más distinto que otros. Algunos son brillantes, algunos no tanto. Algunos son sanos, otros son enfermos. Algunos tienen discapacidades físicas, otros tienen discapacidades intelectuales, otros con trastornos y otros sin trastornos. Pero cada uno de los 8.000 millones de habitantes que hoy habitan la Tierra son distintos, pero cada uno de ellos tienen algo en común. Todo ser humano creado en esta Tierra tiene algo en común con el resto. Y eso que tenemos en común es que hemos sido creados
a la imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano, por más trastornado o discapacitado que sea, es portador de la imagen de Dios. Incluso en ese detalle, el detalle que Dios decidió que esa persona tuviera, ahí es portador de la imagen de Dios. Y yo, mientras reflexionaba en esto, me hacía esta siguiente pregunta: ¿cómo nosotros vemos a nuestro prójimo? ¿Cómo tú ves al resto? ¿Cómo vemos a quien es distinto a nosotros? ¿Lo encasillamos por sus detalles? ¿Lo encasillamos por sus diferencias, por su trastorno o su discapacidad? ¿O lo vemos como obra y bendición de Dios? Debemos examinar nuestro corazón y respondernos a esta pregunta nosotros mismos sobre cómo vemos a nuestro prójimo. No es nuestra labor fijarnos en las discapacidades o trastornos o diferencias que tiene nuestro prójimo, porque Dios imprimió nuestra diferencia en nosotros, no en nosotros, perdón, no, aquí no somos de ese pensamiento. Dios imprimió nuestra diferencia en nosotros como un detalle de su voluntad, y es porque Él tiene algo que tratar con nosotros mediante ese detalle. Nuestra labor es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y más, aún más, no debemos dejar esto de lado, el amor al prójimo con quien tiene discapacidades. Debemos generar instancias y mecanismos de inclusión para estas personas en nuestra comunidad y en la sociedad. Esa es una forma de darle dignidad a aquellos que son creados a la imagen de Dios y cada día son excluidos por la sociedad. Es una de las formas que existe. Tú puedes pensar en otras formas que haya de poder darle dignidad a estas personas y no mirarlas por sus discapacidades. Los cristianos del primer siglo iban a los basurales a buscar guaguas, a guaguas que habían sido desechadas y literalmente botadas a la basura porque eran defectuosas, porque tenían algún defecto, porque tenían alguna discapacidad, y se morían ahí. A veces las guaguas, el padre no las quería, las rechazaba y eran botadas en estos basurales. La sociedad espartana era más brígida. Ellos, a los guaguas que nacían con defecto, las tiraban por acantilados, porque ese bebé en el futuro, cuando iba a ser adulto, no iba a poder pelear y a la nación no le servía. A ese punto. ¿Y qué hacían los cristianos? Iban y lo adoptaban como a sus hijos. Donde el resto veía defectos, los cristianos del primer siglo veían la imagen de Dios y los adoptaban como a sus hijos, dándole una familia y una vida en dignidad. En un país como el nuestro, en donde miles de niños son abandonados y vulnerados en instituciones, hay personas que continúan con esa obra. Hay hermanos como Benja y Marce, como Mario y el Cedit, que hacen una labor tremendamente difícil, pero maravillosas al momento de ser familias de acogida, entregándole una familia y dignidad a estos pequeños. Y ahí nosotros también podemos tener responsabilidad. Tal vez no vamos a ser familia de acogida, tal vez no nos da como para ser familia de acogida, pero podemos involucrarnos con ellos, podemos apoyar a estas familias que cumplen con esa labor, podemos apoyarlos en sus necesidades, darle un momento de respiro, podemos, si ellos necesitan algo, llevárselo, o podemos estar orando por ellos, porque a veces la cosa no es fácil, pero podemos estar ahí con ellos, aguantando también y mostrándoles que no están solos. Es una forma también de involucrarse en esta labor que tenemos como cristianos, de amar a nuestro prójimo y a quien es portador de la imagen de Dios. Puedes pensar en otras formas, pero lo importante es buscar todas esas alternativas que podamos tener, donde podamos llevar a cabo el mandamiento del Señor. Si seguimos unos versículos más abajo, nos encontramos con un contraste que hoy en día, para algunos, la formación de la vida humana es un misterio, pero para Dios no lo es. Mientras algunos debaten dónde comienza la vida y se cuestionan si un bebé en el vientre materno es una vida humana y es sujeto de derecho, a tal punto que están a favor de la muerte de quienes aún no han nacido, atentando directamente hacia aquellos que son portadores de la imagen y semejanza de Dios y no tienen voz para defenderse. Mientras está todo ese debate, la Biblia nos muestra que ninguno de nuestros huesos les son desconocidos a Dios.
y que mientras en lo más profundo y desconocido de la tierra se entreteje nuestra vida, para Dios la concepción de la vida humana no le es ningún misterio. Él sabe dónde empieza la vida y dónde termina. ¿Por qué? Porque somos obra suya. Y se involucra en el proceso. Él tiene el control en todo momento. Él tiene el control sobre nuestra vida y es soberano sobre nuestras vidas. Porque como dice David, la vida de cada uno de nosotros estaba escrita en el libro de Dios. Cuando ninguno de nuestros días incluso había existido, ninguno de nuestros días había pasado, Dios ya lo tenía diseñado todo. Él ya sabía qué es lo que iba a pasar con nuestras vidas. Él sabe dónde empieza cada uno de nuestros días y sabe cuándo va a terminar. Así de soberano es el Señor y así se involucra Él con su creación. El hecho de que tú estés hoy aquí en este parque escuchando de su palabra no se debe a tu voluntad, sino que a la voluntad de Dios. Tal vez hoy día tú no tenías ganas de venir acá. Tal vez hoy día te daba flojera levantarte porque estamos acostumbrados al culto en la tarde y tenías sueño y no querías venir, pero viniste igual. Eso no fue obra tuya, fue por voluntad del Señor. Porque Él, cuando diseñó tus días, Él decidió que hoy día tú estarías aquí escuchando de su palabra. Y Él tiene un propósito contigo. Jehová, el único Dios verdadero, quiere que tú le conozcas y que le ames. Que le reconozcas como tu creador, porque no tenemos ninguna excusa para negarle. Pablo en Romanos 1, en el versículo 19, dice que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios, por medio de su creación, se revela al ser humano. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es creación de Dios. Y debido a esa creación, podemos tener conciencia de que Él existe. No podemos negarlo. Él se reveló a toda la humanidad. Y porque Él tiene un propósito contigo, se revela personalmente a ti por medio de su palabra. Y en su misericordia y profundo amor, solo por un acto de profunda gracia, Él se nos ha revelado especialmente en la persona de Jesucristo y su obra redentora, para que cada uno de nosotros le pueda conocer personalmente. Ahora el Dios invisible, aquel del que se nos hablaba, tiene una imagen visible, y esa imagen visible es el Señor Jesucristo. Dios siempre ha tenido el control de nuestras vidas, y el diseño de nuestras vidas tiene directa relación con lo que dice Pablo. En Efesios 1, Pablo dice que Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo en Cristo para vivir una vida santa, para vivir una vida que Él tiene diseñada para nosotros. Dios te escogió para vivir la vida que Él quiere que tú vivas, siendo nosotros defectuosos a causa del pecado. Dios nos predestinó por medio del sacrificio de Cristo en un acto de profundo amor para que hoy podamos ser sus hijos. Nos adoptó como a sus hijos. Y todos estos actos incontables como la arena del mar, todos estos pensamientos que el Señor ha tenido por nuestra vida, reflejan el profundo amor del Señor y nos debiese llevar a una sola cosa. Debiese llevarnos a lo que dice David: despertar cada mañana con nuestra mente puesta en el Señor, pensando en Él, despertar con Él, agradeciéndole por su amor y misericordia. Y esto es lo que hoy quería transmitirle. Quiero que nos vamos con lo siguiente. Llevemos hoy para reflexionar hacia nuestras casas, que Dios nos conoce personalmente, que Dios está con nosotros siempre, en todo momento, y que nos creó para su propósito. Los invito a orar, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por esta reflexión, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por estar hoy día aquí, porque tú quisiste, Señor, que nosotros estuviéramos.
tú que diseñaste todos nuestros días, aun cuando no existía ninguno de ellos, tú sabías cuáles eran tus planes para nosotros, Señor. Y sabemos y podemos acercarnos confiados a ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que nos haya ocurrido, tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te pedimos por nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos des un corazón conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, un corazón que te busque, que te ame, que te alabe y que aprenda a depender de ti, Señor. Te pedimos estas cosas, Señor, te rogamos por cada uno de los que estamos hoy día y que nos llevemos a esto, Señor, que no se nos olvide que tú siempre estás con nosotros, que estás, tu presencia está con nosotros y que nos protege, Señor, con tu mano, que no estamos solos y aunque queramos huir de ti, Señor, no podemos. Y ese es un consuelo, que sea un consuelo para cada uno de nosotros, que no podemos huir de ti y que lo único que queda es correr a ti y correr a los pies de Cristo, Señor. Aquel que murió por nosotros, pagando esa muerte que tú tenías destinada para nosotros, la pagó Él, dio su preciosa vida, su preciosa sangre por nosotros. Te agradecemos por los sacrificios de Cristo, te agradecemos por este culto, te rogamos todas estas cosas en los méritos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.